encontramos en una quinta parte de lo que fue la fábrica Dolomitas del Norte. Esto donde estamos es la estación de descarga del tranvía aéreo de Dolomía. La dolomía es una roca sedimentaria que se puede utilizar para la fabricación de ladrillos refractarios, que se utilizan en el revestimiento de los hornos altos en metalurgia. Es muy importante tener en cuenta que buena parte de lo que es el proceso de revolución industrial en Vizcaya se sustenta sobre lo que es la explotación de recursos minerales, y ahí es donde radica la importancia, en este caso, de Dolomitas del Norte. La dolomía se traía de la peña de Ranero. De ahí se transportaba el material de dolomía por un tranvía aéreo a la fábrica de Envasaguas. Fue uno de los sistemas de transporte más importantes de la minería del País Vasco y es la única maquinaria de tranvía aéreo que queda. De baldes bajaban cargados, subían de vacío, hacían continuamente el recorrido. Con eso se alimentaba lo que era la fábrica. Aquí había una cinta transbordadora y lo llevaba hasta la boca del horno. Eran 24 horas ahí funcionando. Y lo que es la casualidad, ¿no? Un tiro, una explosión de estas de dolomía en la explotación, pues dio la aparición de la cueva de Pozalagua. Mi hermano y otros dos primos, al ir uno con el barreno a tirar una piedra, joder, iba al agujero. Un agujero, se asoma, joder, ya vio el hueco de la cueva, la entrada. Lo más importante de la cueva de Pozalagua son las estalactitas excéntricas, que desafían la ley de la gravedad y en vez de seguir creciendo hacia abajo, vuelven hacia arriba. En parte, el descubrimiento de la cueva supuso también el cierre de la cantera. Yo creo que la fábrica en la vida de Carranza influyó muchísimo. Había gente, había ruido, cosa que ahora no tenemos, ni gente ni ruido. Muchas familias llegaron a poder seguir compaginando lo que había sido hasta ahora su modo de vida, que era la agricultura y la ganadería, con el trabajo en la fábrica. Movía muchísimo esta fábrica y fue acabarse ella, acabarse el pueblo. Cuando la cantera se cerró en el año 75-76, el Ayuntamiento de Carranza decidió que podía ser un buen espacio para organizar algún festival en verano. Entonces declararon bien de interés cultural todo lo que estaba relacionado con el tranvía aéreo. También declararon la estación de carga, porque claro, esto era un conjunto. Y bueno, y ahora estamos en el proceso de la musealización para que la gente vea lo que estos trozos de hormigón y de hierro significan y significaron para Carranza.